Qué gusto verlos. A nosotros también nos Bueno, encanta como visita. Tenías aquí tiempo que estoy no. de mirona. Ay, Mirón. Sí, el audio está fatal. La señal está horrible, pero bueno. Bueno, vamos Este, a ligarla que se estabilice. A veces se estabiliza. sí, sí, lo que pasa es que ahora me coincide con mis clases, entonces no me puedo integrar. Pero bueno, aquí estoy hoy, a disfrutar. Gracias. Bienvenidos mis líderes, bienvenida Carmencita. Nuevamente, ¿cómo están mis líderes? Ya vamos por la tercera sesión de este libro, Deja de ser tú, de Joy Dispensa. Y la verdad es que este libro se las trae. ¿Cómo me ha dado trabajo? Pero yo feliz de estar ya por esta tercera sesión. Ya esta sería como que la última sesión teórica, porque ya a partir de ahora viene la parte sabrosa de esta enseñanza, que es la parte de la meditación, de las meditaciones, ¿ok? En esta segunda parte vamos a ver el vacío, capítulo 7, capítulo 8, la meditación, la desmitificación de lo místico y de las ondas de tu futuro. Y comenzamos con la tercera parte, que es avance hacia el nuevo destino. Y el capítulo 9, el proceso meditativo, introducción y preparación. Empezandito el capítulo 7 sobre el vacío, me conseguí con esta frase que se la comenté a él y la estuvimos discutiendo un buen rato. Si estamos sentados el tiempo suficiente sin hacer nada, empezamos a sentir algo. Y ese algo es quien somos en realidad. Eso es una frase que parece muy simple, muy sencilla, pero cuando empiezas a meterle coco, me empiezas a pensar y a filosofar sobre esa parte que dice, y ese algo es lo que realmente somos, y después vemos todo lo que habla el autor en el séptimo capítulo sobre el vacío y la importancia. Me hizo recordar la conferencia que nos regaló Alfredo López Gozaine en el segundo Leader Talks, que él hablaba también sobre el vacío. En ese entonces él nos habló del vacío desde el enfoque de lo que es la fe, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante y de hecho le iba a escribir y se me olvidó para que entrara a la sesión para que viera esta parte del vacío. Y vamos a comenzar hablando precisamente sobre ese capítulo del vacío. El autor nos dice que el vacío es el espacio entre lo conocido y lo desconocido, el lugar donde abandonamos nuestra antigua identidad y nos abrimos a nuevas posibilidades. Y claro, cuando hablamos de identidad, siempre me hace recordar de las sesiones que hemos tenido en el club, en los Quirones, cuando hablábamos o cuando hicimos el trabajo con el barco de Teseo y nos hacíamos esa maravillosa pregunta de dónde yace, dónde está ubicada nuestra identidad, ¿ok? Y es un tema filosófico bastante interesante. El autor nos dice que vivir este espacio, el vacío, es lo que nos permite la transformación. No hay transformación si no podemos vivir el vacío. Una analogía que pensé para este punto es la de remodelar una habitación en nuestra casa o en nuestra oficina. Si la remodelación es de verdad, es decir, si queremos transformar el espacio de verdad, lo primero que debemos hacer es crear un vacío. Es decir, tenemos que sacar todo de la habitación para tener espacio para poder trabajar. Solo imaginen que te digan que tienes que pintar las paredes de una casa sin quitar los cuadros. ¿Cómo quedaría ese trabajo? Si lo ves de lejos, quizás se ve relativamente bien, como diríamos por aquí en Venezuela, puede que tenga un buen lejos, pero cuando nos acercamos y empezamos a ver el trabajo, nos damos cuenta de que tiene muchísimas fallas. Es como la gente que pinta la pared y aunque quite los cuadros, le da flojera quitar los enchufes de luz. Y entonces usted ve esos enchufes de luz bien bonitos con poco pintura encima, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo no fue hecho de la manera correcta. Esto también lo conecté de alguna manera con el tema del perdón, que es algo también indispensable para crecer. Y me recordé de una vez que estaba conversando con un amigo
que había tenido un gran problema con un amigo en común y nunca supe cómo había terminado aquel pleito. Así que le pregunté cómo había quedado esa historia y me dijo, Jimmy, eso quedó en el pasado, todo quedó perdonado, aunque yo sigo esperando que le pase algo malo, ¿no? Entonces, a veces el vacío puede ser representado de muchas maneras o tiene muchas alegorías o hay muchas maneras de poder interpretar eso que llamamos vacío. Y comenzamos con estas preguntas importantes que tenemos que hacernos para ver cómo es ese contacto con el vacío, porque el vacío es uno de esos espacios de los que Jung hablaba, de que generan una gran presión y para muchas personas les genera un gran temor. Por ejemplo, una manera de manifestar el vacío es esa sensación que sienten algunas personas cuando están solas. Las personas que no saben lidiar con la soledad, las personas que no saben lidiar con el silencio, de que cada vez que están en un grupo y se genera un silencio, automáticamente lo bautizan como un silencio incómodo. Ay, no, se hizo un silencio incómodo. Y nos preguntamos, pero incómodo, ¿por qué? Porque es que en el momento que pasamos un rato considerable en silencio, empieza nuestro inconsciente a dejar salir cosas y me empiezo a confrontar conmigo. ¿Se acuerdan la frase inicial? Si pasamos el suficiente tiempo sin hacer nada y en silencio, empezamos a ver y escuchar cosas. Y eso que estamos viendo y eso que estamos escuchando es lo que realmente somos. Entonces hay personas que la manifestación de ese vacío puede ser que no pueden estar solos, que no pueden estar en silencio, que no pueden afrontar ninguna situación nueva, así sea buena. ¿Ok? Entonces, si yo te preguntara, ¿cómo te sientes hoy realmente? Cuando hablamos de cómo nos sentimos, el sentir, cuando empezamos a pensar en cómo nos sentimos, tiene como capas, como una cebolla, ¿verdad? Automáticamente lo primero que puedo sentir es la sensación física. ¿Cómo te sientes realmente, Joffer? Bueno, con calor, con frío. Si a lo mejor le pregunto a Eli y Eli ya respondió esa primera parte, a lo mejor Eli me diría, bueno, me siento un poquito cansada, tengo un dolorcito en el brazo. Y si seguimos indagando, empezamos a ver, bueno, y me siento un poco triste. Y si seguimos indagando, esa cebolla sigue yéndose adentro, hasta que empezamos a dudar de nuestras respuestas. De la duda para adelante es lo que es importante para la transformación, porque es lo que está quizás conteniendo el vacío que necesitamos para la transformación. Muy alineado con lo que dice el autor en las primeras páginas de este capítulo, una pregunta importantísima, ¿eres feliz? Y ahí sí es que se nos empieza a enredar el papagayo, porque entonces, dependiendo de la respuesta sí o no, si soy o no soy feliz, tendríamos que también indagar cuál es tu concepto de felicidad. Porque a veces pasa que uno ve la vida de una persona desde afuera y parece una vida maravillosa. Y si sacamos conclusión nada más viendo las redes sociales, ni te cuento, una vida perfecta. Pero resulta que cuando yo veo una vida perfecta y empiezo a indagar, empiezo a conversar con la persona y en algún punto la persona me manifiesta que no está siendo feliz en este momento o que simplemente no es feliz o que nunca en su vida ha sido feliz, empiezan los cuestionamientos. Dice, oye, Jofe, pero tienes un buen trabajo, tienes una familia, tienes dos hijos maravillosos, tienes un buen trabajo. ¿Cómo que no eres feliz, chico? Ojalá tuviera yo las cosas que tú tienes. Y empiezan las comparaciones odiosas, ¿no? Dice un refrán aquí en Venezuela, el pasto del vecino siempre se ve más verde. Lo que pasa es que a veces ese verde es pintado o es falso. ¿Ok? Y a lo mejor nuestra gramita que no está tan verde es lo que hemos podido lograr con el cuidado que le hemos podido dar. ¿Ok? Y una pregunta aún más profunda que ya aquí nos estamos metiendo en Maslow. ¿Te sientes completo? ¿Te sientes completa? Y hablar de sentirnos completo, por supuesto, ya estamos hablando de un tema de autorrealización bastante complicado en nuestros tiempos, ¿no? Porque si nos cuesta mucho saber si somos felices o no, imagínate si sentir que somos o no estamos completos, ¿ok? Dice el autor que cuando memorizamos estados emocionales, estos se tornan adictivos y estos sentimientos memorizados como la culpa, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, el odio, entre otras,
crean un vacío entre quienes aparentamos ser y quienes somos en realidad. Lo primero es cómo queremos que los demás nos vean. Lo segundo es nuestro estado de ser cuando no estamos interactuando con las distintas experiencias, personas y cosas en diferentes momentos y lugares de nuestra vida. Por supuesto que leer esto me remontó, ¿te acuerdas, Eli, Carmen? Me remontó a Karen Horney cuando hablaba del yo ideal, ¿ok? Y el yo verdadero. Cuando nos decía que todo pareciera, toda interacción humana parece más bien una interacción entre máscaras, ¿ok? Entre máscaras quiere decir que realmente cuando vemos la interacción de dos personas, no son las dos personas que estamos viendo, sino que son dos interpretaciones de lo que ambas personas creen que la otra persona quiere ver de ti en ese momento. Es lo que nosotros a veces pensamos que es lo que la sociedad está esperando de nosotros. ¿Ok? Y es ahí cuando se nos pone la vida en modo difícil. El tamaño del vacío, mis líderes, varía de una persona a otra. El quiénes somos en realidad y quién aparentamos ser están separados por los sentimientos memorizados en distintos momentos de nuestra vida, basado en experiencias pasadas, por supuesto. Cuanto más grande es el vacío, más adictos somos a las emociones memorizadas. El cambio, cerrar el espacio del vacío, debe empezar dentro de nosotros. Traducido en otro idioma, esto lo que quiere decir es, mientras más grande la separación entre el yo verdadero y el yo ideal, como diría Karen Horney, o el yo que yo quiero presentar a las personas, mientras más grande sea, vamos a ponerle una palabra que pueda ser mejor entendida, más ansiedad nos causa. Es como para mantener una mentira. Mientras más grande es la mentira, más energía tiene que usted poner en funcionamiento para mantener esa mentira. Entonces, cuando usted dice una mentira y esa mentira, vamos a llamarla, es una mentirita blanca, capaz la otra persona no se acuerda de lo que usted dijo y no pasa nada. O cuando nos recuerdan, Jimmy, ¿qué fue lo que tú me dijiste? A lo mejor es una mentira tonta y a lo mejor sí te la puedes recordar sin mayor esfuerzo. Pero si usted es de las personas que se lanza unas mentiras hacia lo Misión Imposible agarrado con Toretto y empieza a tratar de generar una historia demasiado compleja, bien sea para buscar la aceptación o para eventualmente salirse de un problema, tenga la garantía que eso va a crecer y ese vacío se va a hacer mucho más grande. Y mientras más grande el vacío, más energía necesitamos para mantenerlo. También me hizo recordar de esta maravillosa teoría de la psicología social llamado locus de control o lugar de control. El locus de control no es otra cosa que es donde yace la responsabilidad de nuestra vida y hay dos tipos de personas. Las personas que tienen el locus de control externo, es decir, que no toman ni asumen responsabilidad alguna sobre su vida y sus decisiones, y son ese tipo de personas que no importa lo que les pase, siempre buscan hacia afuera al responsable. Si no hicieron algo, bueno, el responsable es el de al lado. Si llegué tarde es porque el transporte público se tardó mucho. Si no hice la tarea, bueno, es porque era demasiado difícil, porque se me complicó, porque se fue la luz, porque se fue el agua, porque qué sé yo. Y siempre andamos buscando responsables. Soy infeliz porque es que mi pareja no me hace feliz. Soy un mediocre como profesional porque es que tengo un jefe malo. Y entonces siempre buscamos que la responsabilidad caiga hacia afuera y pocas veces nos atrevemos a echar el ojo hacia adentro para empezar a buscar las respuestas de por qué soy como soy. ¿Ok? Decía el autor en un fragmento que me traigo del libro, en aquel momento de mi vida estaba viajando cada semana de una ciudad para otra para dar conferencias. A veces visitaba dos ciudades en 3 días. Se me ocurrió que estaba tan ocupado que no me quedaba tiempo para practicar lo que yo mismo enseñaba. Eso es muy común en la vida ajetreada que vivimos, ¿verdad, mis líderes? Que vivimos tan ocupados trabajando que no vivimos. Pasamos tanto tiempo preocupados por el futuro que no vivimos el presente y pasamos tanto tiempo castigándonos por el pasado que no podemos construir el futuro.
Entonces ahí se nos pone la cosa sumamente complicada, ¿no? También decía el autor, fue un momento muy desconcertante porque empecé a ver que toda mi felicidad venía del exterior, locus de control externo, y que la alegría que sentía cuando viajaba y daba conferencias no tenía nada que ver con la auténtica alegría, lo que para mí era algo importante. Tenía la sensación de necesitar a todo el mundo, de necesitar todas las cosas y cualquier lugar del exterior para sentirme bien. La imagen que proyectaba a los demás dependía de factores externos y cuando no estaba dando conferencias, haciendo entrevistas o tratando a los pacientes y me encontraba en casa, me sentía vacío. Y es de esa clase de vacío que hemos comentado muchas veces que no es hambre y que tampoco se llena con cosas. ¿Ok? Es un vacío que dicen nuestros queridos filósofos existencialistas como Nietzsche, que precisamente es un vacío existencial, que no se llena con cosas, se llena con un propósito, ¿ok? Con el resultado de las acciones que llevamos a cabo todos los días. Y si esas acciones que llevamos a cabo todos los días no son acciones conscientes, es decir, no es algo que haya sido estudiado, que haya sido de alguna manera que yo crea que eso es lo que yo necesito, o por lo menos que esté convencido de que es así, no voy a sentir esa sensación de plenitud. Lo hemos comentado en otras sesiones del club. Cuando usted a veces es una persona que desde pequeño siempre está al 99% de la felicidad porque siempre le falta un 1%. Entonces, cuando usted está pequeño, usted quiere estar en el liceo porque no le gusta el colegio, y cuando usted esté en el liceo es que usted va a ser feliz. Luego llega al liceo y se da cuenta que el liceo no era tan bonito como se lo pintaron. Entonces usted dice, bueno, cuando vaya a la universidad es que voy a ser feliz porque los universitarios son felices, porque rumbean, porque echan broma, porque son grandes, porque pueden manejar, pueden entrar a discoteca. Y cuando usted llega a la universidad se da cuenta que la cuestión tampoco es como la pintan y hay muchísima responsabilidad, hay muchísimo estrés para que den un papelito que digan que usted sabe hacer algo. Y entonces usted dice, bueno, cuando consiga un trabajo y sea un gerente y sea un ejecutivo, es que voy a ser feliz porque ahí sí. Entonces usted resulta que usted se gradúa, consigue un buen trabajo, usted empieza esa carrera, digamos, esa carrera fratricida para alcanzar posiciones. Entonces llega usted un momento en que dice, oye, sí, tengo casi todo lo que quiero, pero necesito casarme porque necesito una persona que me ayude a complementar esta felicidad. Y entonces usted viene y se casa, tiene el trabajo, se compra el carro, se compra el perro y sigue sintiéndose vacío. Entonces, cuando usted llega un momento en su vida, que lo vamos a ver más adelante, que lo titula La crisis de los 40, que se empieza a hacer las preguntas trascendentales de, ¿y esto es todo? O sea, tanto luchar y tanto y tanto y tanto para llegar al inicio. Digo al inicio porque es el mismo lugar donde partimos, que es el lugar donde empezamos a transitar nuestra vida sin saber para dónde íbamos. Bueno, ese mismo momento. Aquí el autor nos habla del vacío identitario, que es cuando él dice que él en algún momento tuvo como una especie de epifanía y se dio cuenta que metafóricamente el vacío era ese juego que él hacía con sus manos, una mano arriba, una mano abajo, y él decía que el vacío era todo eso que estaba en medio. Y él decía que la parte superior de esa mano era como quien aparento ser y la parte de abajo es lo que yo realmente soy. Y él decía que entre esos dos espacios, entre lo que aparento ser y lo que soy en realidad, encontraba que la identidad que proyecta al entorno era distinta a la real, que lo que quiero que crean lo que soy es una fachada y que la persona ideal para el mundo es lo que yo creo que los demás esperan de mí, cuando lo que realmente soy es el cómo me siento, es el quién soy en realidad, es el cómo soy por dentro, que muy poca gente o nadie conoce, y la persona ideal para mí soy yo mismo. Pero para yo poder entender eso y hacer las paces, y esto tiene también mucho junguiano, es ese vacío, mis líderes, contrastándolo un poco con ese proceso que llamaba Jung, se me acaba de ir el nombre, si te acuerdas, Eli, me ayuda. ¿Cómo se llama al final de la integración junguiana? El principio de individuación. ¿Ok? En ese proceso de individuación es simplemente darle claridad a ese vacío o llenar ese vacío. Bueno, llenar no, complementar ese vacío. ¿Ok? Entonces el vacío sería entre quién soy en realidad y quién aparento ser.
Dice Joy que cuando memorizamos estados emocionales adictivos como la culpabilidad, la vergüenza, la ira y el miedo, los juicios y la depresión, el engreimiento o el odio, creamos un vacío entre quienes aparentamos ser y lo que realmente somos. Y esto es algo que tarde o temprano, mis líderes, vamos a sentir esa necesidad imperiosa de hacer algo para eliminar ese vacío, para eliminar esa diferencia que hay o que hemos ocasionado nosotros mismos. ¿Okay? Ahora bien, ese vacío, dice el autor, que tiene las capas de emociones memorizadas, es decir, las capas que van separando o distanciando ese vacío, haciéndolo más grande, tiene que ver con emociones que hemos memorizado, que tiene que ver con la intensidad de las cosas emotivas que hemos vivido. Entonces dice el autor que el tamaño del vacío varía de una persona a otra, ¿ok? Y quiénes somos en realidad, a quienes aparentamos ser, está separado por los sentimientos que hemos memorizado en los distintos momentos de nuestra vida, basado en experiencias pasadas y en la interpretación que le dimos a esa experiencia. Cuando más grande sea el vacío, más adictos vamos a ser a esas emociones. Y fíjense que él habla aquí como de unas capas, que son las experiencias pasadas con un periodo refractario. Ese periodo refractario se pudiese interpretar como el periodo de incubación, ¿ok? Y él decía, o dice Joy, que entre las cosas que generan esas capas o endurecen esas capas, está la autoestima, que obviamente mientras más baja sea la autoestima, más fuerte y más adictos somos a esa sensación. La ira, el miedo, la vergüenza, la inseguridad y el bendito sentimiento de culpa. Dice el autor que todas estas capas son sensaciones y emociones que generan adicción. Hay personas que son adictas a la ira, que son adictas al miedo, que no quieren vencer sus miedos, que viven de vergüenza en vergüenza, no hacen nada para que no los critiquen. Personas inseguras que te dicen, no, oye, es que yo soy perfeccionista, entonces yo me tardo mucho haciendo las cosas, porque hasta que no esté perfecto no lo lanzo y terminan no lanzando nada, porque cuando supuestamente ya está perfecto, ya el tiempo pasó. Y por supuesto, los sentimientos de culpa, que para mí es el residuo de vivir bajo toda esta incertidumbre, ¿no? Sentirnos culpa por no ser seguros, sentir culpa por tener vergüenza, sentir culpa por ser miedosos, sentir culpa por no dominar nuestro temperamento que se transforma en ira y también la culpabilidad por no querernos y por tener esa autoestima tan baja y desregulada. Dice también el autor que las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Y lo hemos conversado varias veces aquí en el club. Por ejemplo, el tema de tener conversaciones difíciles, el tema de la confrontación, que lo vimos recientemente en una de las sesiones de trabajo con la parte de las relaciones. Nos enseñaron, mis líderes, a huirle a las confrontaciones. Nos enseñaron a no poner límites, porque cuando éramos chiquitos y cada vez que alguien sobrepasaba un límite o nos irrespetaba en cosas pequeñas y nosotros poníamos un límite o tratábamos de defender nuestro derecho, siempre había un adulto entrépito por ahí que nos decía que no pusiéramos ese límite. Oye, pero deja a tu amiguito, comparte el juguete, dáselo, tienes que hacer esto. O sea, siempre disfrazado bajo la buena venia de que era un valor que nos estaban inculcando. ¿Ok? Se ve muy bien desde el ámbito de la gestal cuando Fritz Perls habla de la función agresiva y nos dicen cosas que a veces nos cuesta pensar que sea cierto, como es el hecho de que esa función agresiva, que en la infancia es donde más trabajamos esa función agresiva, por eso es que los niños son un poco toscos al momento de defenderse y al momento de comer. ¿Cómo comen los niños pequeños cuando están empezando a comer solos? Con las manos. Usted le da a un niño un bistec y así tenga un solo diente, el niño va a tener el instinto de agarrar ese bistec, metérselo en la boca y desgarrarlo. ¿Qué hace mamita? Mamita agarra el bistec y lo pica en cuadritos que prácticamente hace carne molida con un cuchillo para que el niño no se me vaya a ahogar el muchacho, porque es que parecemos que todos nacemos tontos.
de que el ahogarse es una función mecánica. Es como cuando nos estamos asfixiando. La función mecánica va a ser que nosotros mismos tratemos de, 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 de alguna manera liberar la vía aérea. Pero entonces nos dan comida tan masticadita, tan chiquitica, una papilla, para que el niño no tenga el trabajo de hacer su función agresiva, y eso nos hace ser personas pacíficas, pero no pacíficas de que no peleemos, no pacíficas de que somos paz y amor y vamos para el premio Nobel. Pacíficos en el sentido de no ser capaces de defendernos. Lo que no es lo mismo sería más bien enseñarnos a estar viviendo en un estado de indefensión. Entonces no me defiendo con mis amiguitos, no me defiendo con la maestra, ergo cuando llego a ser adulto y voy a un trabajo donde tengo un jefe abusivo, no tengo cómo defenderme. Se me hace imposible. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa función agresiva está dormida, cuando no soy capaz de defenderme, de poner límites en el momento preciso de poner el límite, empezamos a acumular. Y lo cómico de esto, mis líderes, es que tarde o temprano usted va a poner un límite, porque usted no es infinitamente pacífico. Usted va a llegar al momento en que le van a tocar la última tecla o le van a echar la última gota que va a derramar el vaso. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Cuando vemos una persona que no dice nada, cuando vemos una persona que usted abusa y es incapaz de decir, oye, Jimmy, chamo, basta, o sea, te estás abusando de la confianza, que es el típico de persona que dice, no, yo soy muy tranquilito, pero cuando exploto, exploto. Entonces volvemos otra vez al gráfico anterior, que cuando explotamos, estamos en la ira, en la vergüenza y en la culpabilidad. Es decir, se afirma el vacío. Habla el autor sobre esos lazos emocionales que ocurren en las interacciones de las personas, donde decimos que si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones y la misma energía, al igual que dos átomos de oxígeno que se unen para formar el aire que respiramos, nosotros estamos unidos emocionalmente por un campo invisible de energía más allá del espacio y del tiempo. Entonces, en esas interacciones, por eso es que es tan importante, Emily, nosotros lo machacamos prácticamente en todas las sesiones, la importancia del círculo íntimo. Porque si ese círculo íntimo no es un círculo que haya sido creado de manera intencional para potenciar nuestra vida, lo que hacemos es identificarnos, lo voy a decir de una manera un poco chiste negro, chiste oscuro, que empezamos a buscar a las personas con las mismas psicopatías de nosotros para sentirnos que estamos en un ambiente tranquilo. Es decir, si somos personas heridas, vamos a tender a buscar a otras personas que están heridas. Entonces vamos a estar como en un ambiente que va de alguna manera a alimentar todo aquello que se supone queremos nosotros de alguna manera superar. La única manera de que usted le quite las pulgas a un perro no es solamente bañar al perro y quitarle las pulgas, es limpiar el entorno donde el perro se desenvuelve. Porque si usted agarra al perrito, lo baña, le saca las pulgas una por una y lo vuelve a meter en la camita donde él duerme, que está llena de pulgas, mañana el perrito va a tener otra vez pulgas. ¿Ok? Entonces no solamente es hacer conciencia, que lo hemos visto en los capítulos anteriores y lo vamos a repetir un poco más adelante, es también entender que hay que hacer un trabajo que parte de la parte cognitiva, por supuesto, y después lo vamos transformando en esa energía emocional que necesitamos para trazar nuevos vínculos. ¿Ok? Y aquí entramos a lo que había conversado hace un ratico sobre eso que llaman por ahí la crisis de los 40. Y es donde se empiezan a hacer más fuertes las adicciones. Y no es porque nos convirtamos en adictos a ciertas cosas a los 40. Es que es donde se va a empezar a manifestar todo eso que hemos venido acumulando en esa parte de arriba del yo ideal, de lo que yo creo que la gente espera de mí. ¿Ok? De eso de que aparentamos ser sin tener en cuenta cómo nos sentimos por dentro y cómo ese vacío identitario se va llenando y cómo tratamos de llenar ese vacío en vez de trabajar en esa parte interna que nos puede permitir un proceso de integración y de individuación. Empezamos a buscar personas nuevas, tratar de transformarnos con un cuerpo nuevo, objetos nuevos, me compro el último teléfono, viajo, empiezo a conocer lugares nuevos, tratando de llenar un vacío que realmente no se llena con cosas, se integra con lo que ya tenemos.
para cerrar ese vacío, fíjense aquí como lo dice el autor, tenemos que trabajar en esas capas de emociones que hemos identificado. Entonces, mientras más pequeño y mientras más se va achicando ese espacio, ese vacío, pues más nos vamos a sentir como una persona totalmente integrada. Fíjense cómo empezamos a trabajar la autoestima, empezamos a controlar nuestra ira, empezamos a confrontar nuestros miedos, empezamos a no prestarle atención al que dirán para que baje la vergüenza, empezamos a confiar más en nosotros, que tiene que ver con la autoestima, y dejamos de lado la culpabilidad y no aceptamos que ningún ser vivo trate de achacarnos culpas que no son nuestras. Hay algo importante aquí, mis líderes. La culpa y la responsabilidad son cosas distintas. Una cosa es las cosas a las cuales yo me tengo que hacer responsables y otra cosa es las cosas que yo soy culpable. La responsabilidad tiene que ver con algo que yo he aceptado conscientemente y que de buena gana y con agrado quiero de alguna manera hacerme cargo. Mientras que la culpa generalmente proviene de algo forzado, de alguien que nos quiere imponer algo a la fuerza. Luego que yo voy desmemorizando esa emoción y le empiezo a trabajar ese espacio o ese vacío se va cerrando. Y una vez que voy cerrando ese vacío, voy liberando más energía y esa energía es lo que va a terminar como meta final ese proceso de integración que el autor aquí llama transparencia. ¿Ok? Nosotros en liderazgo lo llamamos distinto, aunque técnicamente es lo mismo. Nosotros en liderazgo lo llamamos congruencia. Es cuando llegamos a ser un líder totalmente congruente, es decir, nuestros principios y nuestros valores están totalmente alineados con la visión. ¿Ok? Eso para nosotros, desde el enfoque de liderazgo, es lo que el autor acá llama transparencia. Habla un poquito sobre la meditación. Esto aquí ya es el siguiente capítulo, donde ya empieza el autor a desmitificar la parte mística de la meditación, porque yo me acuerdo, mis líderes, yo me acuerdo cuando hace años me diagnosticaron hipertenso, yo me acuerdo claramente que mi primer cardiólogo lo que quería era meterme un pocotón de pepas para controlarme la tensión, y a mí se me ocurrió la genial idea de decirle, bueno, ya yo tengo unos meses que retomé el ejercicio físico y estoy haciendo meditación y yoga, que he leído que es muy bueno para ayudar con el tema de la tensión. El tipo casi que me manda al psiquiátrico, porque me dice que eso era, después veo si le pongo el pito, decía que eso era pura pendejada, que el hipertenso se muere hipertenso y que tengo que vivir toda mi vida tomando pastillas. Y resulta que me da risa porque ahorita la gran mayoría de los médicos que he visitado, por lo menos en los últimos 3 4 años, incluyendo los terapéuticos, los psicólogos que trabajan conmigo, le están haciendo una hermosísima campaña a todo esto que antes llamábamos New Age, ¿no? Le recomiendan mucho a la gente el contacto con la naturaleza, que vayan a caminar descalzo al parque y pisen la grama, que hagan meditación, que hagan yoga, que se acuesten temprano, que se hidraten y aunque todavía te están mandando medicación, te dicen que verifiques otras cosas que tienen que ver con tu calidad de vida. ¿Ok? Dice aquí el autor que uno de los secretos para abandonar el hábito de ser el mismo de siempre es intentar ser mejor observador, ya sea siendo más metacognitivo, que sería observar los pensamientos, aquietando la mente o prestando más atención a nuestras conductas y a las respuestas emocionales desencadenadas por los elementos del entorno. Esto quiere decir hacernos más conscientes de las respuestas que tenemos, sobre todo aquellos que en la programación neurolingüística llama respuestas automáticas. Cada vez que a mí me dicen esto, yo reacciono de determinada manera. Cada vez que yo me doy cuenta que me dicen algo, yo reacciono de una manera determinada. Eso es un reflejo condicionado, es una respuesta automática. Y por ahí empieza el proceso de transformación, de hacer conciencia de cómo estoy reaccionando ante determinados estímulos. Y también hacer conciencia de cómo estoy opinando en determinados temas. Porque nosotros tenemos esa capacidad cognitiva de que quizás hoy pienso de una manera y mañana tengo toda la libertad de cambiar de opinión. A mí a veces me da risa porque yo soy muy de cambiar de opinión, sobre todo de cosas tontas.
Yo le puedo pasar toda la semana diciéndole a Eli que el viernes vamos a comer pasticho y tengo toda la semana diciéndole que el viernes vamos a comer pasticho y de repente voy y la busco y la llevo por una pizzería y me como una pizza. Y me dice, ¿tú no ibas a comer pasticho? Y dice, no, pero cambié de opinión. Ahorita Eli me entiende, pero cuando empezamos la relación no lo entendía y hasta se molestaba. Pero es que tú dijiste toda la semana, le digo, sí, pero ahorita llegué aquí y me provocó cambiar de decisión. Claro, también es un ejercicio estoico de obligarme a no ser víctima del deseo. Eso también tiene que ver con el budismo, ¿no? Y también todo el mundo aquí que me conoce sabe que yo soy, no voy a decir adicto, pero soy muy amante del café y a veces paso temporadas. Digo, esta semana no voy a tomar café. Y a veces me voy por uno de mis cafés favoritos y en vez de comprarme un café me tomo un té o me tomo un jugo o me tomo un refresco o tomo agua con gas. Y aunque me pasen la taza de café por el frente y empiece yo a oler ese café con unas ganas horribles de tomar un café, no me lo tomo. Porque también es un poco como ese autocontrol de que lo que está pasando en el entorno no tiene por qué condicionar mi respuesta, no tiene por qué condicionar mi conducta. ¿Ok? Y eso es importante hacer un trabajito, por supuesto, no de la noche a la mañana, pero no hay apuro para eso. Cuando escuchas la palabra meditación, mi líder, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Me vas a dar unos segundos para que pienses. Dice el autor que la mayoría de las personas cuando le hacen esta pregunta y le pide que genere una imagen de lo que para ellos representa la meditación, generalmente buscan, o su imagen es una persona con barba, vestido con ropa hindú, sentado en la posición que está el muñequito de la lámina, o a lo mejor un monje tibetano, o a lo mejor alguna persona con unos rasgos, unas características bien definidas que dice, bueno, esta persona practica meditación. Pero la realidad es que existen muchas clases de meditación. Yo particularmente he practicado muchas, porque claro, cualquier persona que haya practicado artes marciales, directa o indirectamente, sabe que la meditación es algo importante y fundamental para mantener el equilibrio. En el caso particular mío, todas han sido beneficiosas y eso que he ido poco a poco recuperando el hábito de la meditación, que lo abandoné por un tiempo. Les puedo decir que no tengo un método que pudiera yo considerar como que mi favorito, aunque la contemplación pudiera llevarse unos punticos adicionales. Pero sí puedo identificar qué tipo, qué clase o qué estilo de meditación necesito en un momento en particular. Cuando estoy muy estresado, cuando no puedo dormir, cuando la creatividad, cuando estoy escribiendo se me desaparece, sé qué tipo de meditación me pudiese ayudar para conectar con lo que deseo conectar en ese momento. De hecho, la última técnica o escuela, como lo quieran llamar, de meditación que he comenzado a practicar ha sido precisamente la de Joy Dispensa, que conocí gracias a Eli. Y cuando Eli me la presentó, tuve un poquito reacio. De hecho, ella me llegaba a mandar las meditaciones y yo las medio escuchaba en principio y decía, no, me quedo con lo que yo ya sé. Hasta que empecé a darle el beneficio de la duda, un día que me quería acostar y practiqué un par de meditaciones de las que hacía yo y ninguna me servía, me sentía un poco como ajetreado, como movido, y me acordé de una meditación que me había mandado Eli, casualmente una de las meditaciones de Deja de ser tú, e hice esa noche esa meditación y de verdad que me gustó. Y fue cuando empecé a conectarme, a decirle a Eli que me diera más información, que me ayudara más a conectar con Joy Dispensa, y fue que empecé a entender que esta es como que la parte científica de la meditación. ¿Ok? Esto tiene que ver más con la parte de la neurociencia y cómo beneficia estos procesos de meditación a la neurociencia. ¿Ok? La primera definición de la que habla Joe Dispenza en el libro de meditación tiene que ver con el autoconocimiento y estas definiciones que presenta Joe me encantan de verdad. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esta razón, utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y crecimiento personal. Después de todo, para conocer cualquier cosa debemos pasar un tiempo observándola. El momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar algo. Y esto es algo que tengo yo desde que era niño. Y le doy las gracias a mi madre por habérmelo enseñado. Mi mamá por naturaleza nos enseñó a mí y a mis hermanos a ser grandes observadores. Mi mamá nos decía que tenemos que ser observadores, que no podemos pasar la vida así. Y a veces mi mamá me ponía pruebas, salíamos a pasear y de repente mi mamá me ponía a hacer preguntas muy específicas de cosas. Me llevaba para el parque, entonces me hacía preguntas muy específicas. ¿Viste tal cosa? ¿Viste tal cosa? ¿Qué te pareció tal cosa? Y yo, ay mamá, no me di cuenta, ay mamá, no me di cuenta. Y esa era la frase típica mía, mamá, no me di cuenta.
Y mi mamá insistía, hijo, tienes que ser un observador, porque en el pequeño detalle es donde está el conocimiento. Entonces ahorita soy un fiel observador. Yo voy por la calle observando absolutamente todo lo que puedo. ¿Ok? Y eso me ha permitido a mí tener una percepción mucho más amplia de la vida y a lo que yo me dedico, que es a la formación de liderazgo, me he dado cuenta que un líder que no es un gran observador no puede resolver problemas. Eli sabe, y no por mi profesión como coach, pero Eli sabe que yo soy una persona de mucho silencio, aunque a veces cuando hablo no hay quien me pare y cuando estoy echando broma no hay quien me pare, pero a veces me meto en unos estados de silencio profundos que a veces para mi entorno son un poco incómodos, pero me meto en mí mismo, empiezo a hacer esa introspección y de repente empiezo a pensar en algo, empiezo a tener mi mente en blanco, ya Eli se acostumbró cuando me dicen qué piensa, yo en nada, y se me queda viendo como que en nada, tienes media hora callado, y dice, sí, estoy en silencio observando, y me dicen, estás en la sala de tu casa viendo una pared en blanco, ¿qué estás observando? Estoy observando hacia adentro. Estoy tratando de chequear el cómo me siento, estoy tratando de chequear el cómo me está afectando lo que estoy viviendo en esta etapa de mi vida. Y esas respuestas no vienen así como cuánto es 2 por 2, señores. Esa pregunta te la puedes hacer durante un tiempo y que no llegue ninguna respuesta que por lo menos para ti en ese momento sea satisfactoria. Pero es algo que cuesta. Como les decía anteriormente, hay personas que literalmente no pueden estar en silencio. Les incomoda el silencio. Hay personas que no pueden estar solos porque a los 10 minutos empiezan a llamar gente. Salen, necesitan salir y tener contacto con personas porque están en soledad, les hace ver el vacío que están viviendo. ¿Ok? El proceso de conocerte funciona en ambas direcciones, porque necesitas ver tu antiguo yo y tu nuevo yo casi que simultáneamente. Debes observarte con una gran precisión y atención, como ha descrito el autor, para que ningún pensamiento, emoción o conducta inconsciente te pase desapercibido. Sin saberlo, muchos artistas y deportistas, mis líderes, practican una versión de esta meditación del autoconocimiento. Porque cuando desean mejorar su práctica, la mejor manera, y yo creo que la única manera de mejorar en un deporte, en un instrumento o como artista, es observándose. Por eso los artistas de alto rendimiento, por lo menos los basquetbolistas, los futbolistas, pasan horas viendo sus partidos de fútbol para ellos poder ver dónde están los puntos de mejora. Ciertamente que alguien te puede decir, mira Jimmy, vas a batear, pon el codo así, levanta más, genera más el swing, agarra el bate más fuerte, pon los pies de tal manera, y te lo pueden decir y tú a lo mejor cognitivamente estás entendiendo cuáles son los cambios que te quieren proponer y a lo mejor tú los intentas y te va un poquito mejor, pero hasta que tú no te veas tú, no vas a poder mejorar. Gracias a la pandemia, mis líderes, gracias a la pandemia, que hemos tenido que tener digamos, un mix en cuanto a las formaciones. Ya la mayoría de las formaciones son una parte presencial, una parte en línea. Las que son en línea, como las que estamos haciendo ahorita nosotros, son grabadas. Y cuando yo vuelvo a ver la grabación, tengo la oportunidad de observarme lo que estoy haciendo. Y créanme, mis líderes, que yo cuando empecé con el tema de la pandemia, empezamos a grabar todas las sesiones. Ya yo tenía muchas horas de vuelo como conferencista, tenía muchas horas de vuelo como facilitador empresarial y desde que yo tengo la facilidad de observar mi trabajo, sobre todo cuando me toca a mí editar los videos, que tengo que ver los videos una y otra vez y escucharme las ideas, automáticamente mi mente está corrigiéndome. Oye, Jimmy, aquí se te faltó decir esto, aquí hubiese podido citar tal autor, oye, este punto es importante si lo mezclas con este otro, haz referencia la próxima vez a tal cosa y empiezo a enriquecer mi práctica profesional por el simple hecho de observarme. Y ese proceso de autoconocimiento es extremadamente valioso para crecer. La segunda definición que nos trae Joy Dispensa acá es el autocultivarse. Se van a dar cuenta un poco más adelante que tanto la autoobservación como el autocultivarse no están divorciados. Son dos conceptos que se retroalimentan. ¿Ok? Además del significado tibetano de meditar en sánscrito, que significa autocultivarse, está la definición. Esta definición me gusta muchísimo, dice el autor, por las posibilidades metafóricas que ofrece
ya que puede comparar, por ejemplo, con un jardinero o la agricultura. Autocultivarse, aunque tiene un sentido de crecimiento, no va referido a crecer en el sentido profesional, por ejemplo, o seglar, que como le dicen por ahí, sino a un crecimiento humano holístico, y la única manera de lograrlo es mirando hacia adentro de nosotros, observando e integrando lo que somos en plenitud. La metáfora que usa el autor aquí es el de los cultivos: preparar la tierra, regar el cultivo, cuidarlo, pero lo más importante para el cultivo sano, para un cultivo sano, es quitar lo que sobra y que no aporta al huerto. La analogía de esa mala hierba que hay que quitar para que la buena hierba crezca, ¿ok? Puede ser entendida como nuestras creencias limitantes. En ese proceso, tanto de autoconocimiento como de autocultivación o autocultivarse, se trabajan esas creencias, y el autoconocimiento las identifica, y una vez que las identificamos viene el proceso de aceptarlas. Y cuando nos autocultivamos, vamos sembrando unas mejores creencias que son las que van a facilitar el poder erradicar las anteriores. Luego el autor nos habla un poco sobre el modelo biológico del cambio y hace un contraste entre el pasado conocido y el futuro nuevo que estamos construyendo. Y para hacer una comparación, dice que el pasado conocido tenemos que desaprenderlo, cambiar el hábito de ser el mismo siempre, eliminar conexiones sinápticas, es decir, hábitos, desarrollar, desactivar y desconectar cosas que no son útiles para nosotros, desmemorizar una emoción en el cuerpo, desaprender de tu mente, conocer tu antiguo yo, desprogramarnos en las cosas que no son esenciales, vivir en el pasado y una energía antigua. Y él dice que eso lo transformamos en el futuro nuevo con reaprender cosas mejores para nosotros, reinventarnos, salir de nuestra zona de confort y hacer cosas nuevas, generar nuevas conexiones, activar y conectar con cosas nuevas que ayuda a hacer mejores sinapsis, condicionar al cuerpo a una nueva mente y una nueva emoción, crear esa nueva mente, conocer el nuevo yo reprogramado, crear un futuro nuevo, que eso va a terminar por tener una energía nueva. El modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un futuro nuevo, que no es tan desconocido, y no es tan desconocido porque lo estamos creando nosotros. Si lo estamos creando nosotros mismos, entonces no es tan desconocido. ¿Ok? Porque por lo menos ya se creó en nuestra mente. Luego aquí habla el autor sobre la evolución de las ondas cerebrales. Esto lo traigo nada más para que lo veamos, porque eso sí es un proceso de cada uno de ustedes de entender el paso que hacemos en el proceso de inducción de la meditación, y cómo esas ondas, y hace la explicación técnica y médica de cómo esas ondas afectan, nos muestra gráficamente cómo esas ondas se pudieran ver si las pudiéramos ver, digamos, en 3D, ¿ok? Y cómo la lógica nos indica que mientras más alta y más fuerte la frecuencia, pues más activos estamos y más desconectados con nosotros estamos. Luego habla de las señales incoherentes de las ondas betas altas. Y me gustó mucho la manera de ver cómo se ven las ondas cerebrales cuando la ves centrada en el tiempo, cuando la ves centrada en el entorno, cuando la ves centrada en el cuerpo, y cuando estamos, como quien dice, vueltos locos. Bueno, así se ven las ondas beta altas cuando estamos vueltos locos. Imagínense esto en un ecocardiograma, en un electrocardiograma. Que de repente empecemos a ver el electrocardiograma, que ya estamos acostumbrados a ver las rayitas para arriba y para abajo, y de repente veamos ese gravato. Es una manera gráfica de ver cuando no estamos alineados, cuando estamos divididos, cuando los tres grandes están a la vez tratando de gobernar. Una manera gráfica de vernos. Luego el autor habla de la toma de conciencia, y el no análisis es lo que nos permite entrar en el subconsciente. Entonces aquí fíjense cómo él hace la analogía, que las ondas coherentes son esas ondas que
las vemos que están igualitas, que están serenas, que van encaminadas, que están enfiladas, que saben para dónde van, pero las ondas incoherentes, dice el autor, que es como cuando prendes un bombillo y la energía se dispara. Hay energía lanzándose para todos lados, pero no hay coherencia. Y aquí la coherencia se puede interpretar de alguna manera como dirección. Cuando no tenemos dirección, no hay coherencia. Luego habla del modelo del proceso meditativo y las dos primeras imágenes que nos presenta es la mente en sus inicios, que como ve la mente está blanquita. Dice que cuando nosotros nacemos estamos en 100% inconsciente y en la medida que vamos desarrollando esa mente empiezan esos punticos positivos y negativos a darle forma a nuestra psique y es donde empieza la separación entre lo que va a la superficie llamado consciente y lo que se va quedando abajo en el inconsciente, eso que llamaba Jung la sombra, lo que se va para la sombra. En la medida que nosotros vamos analizando, dice aquí Joe, que la meditación nos lleva al subconsciente más allá de la mente analítica. Por supuesto que comenzamos siempre con la mente analítica, porque como seres pensantes, el primer contacto que tenemos, digamos que con la grandeza, es con nuestro acto de conciencia de pensar, ¿ok? O de analizar nuestro entorno, pero en la medida que esa mente analítica va transformando, va entrando, va penetrando, va haciendo sus cambios, empezamos a hacer esa negociación entre la parte consciente y la parte inconsciente. Luego dice que la meditación nos lleva o nos permite bajar y poder explorar ese 95% que pareciera que está oculto. Luego aquí gráficamente nos muestra el autor de eso que él llama la función de las ondas cerebrales, hablando que cuando estamos en el plano consciente, despiertos, activos, estamos en beta, alto y bajo. Luego, cuando nos empezamos a relajar un poco, estamos en ese puente entre el consciente y el subconsciente, que es lo que llamamos el estado alfa, que es cuando empezamos el proceso de meditación. Y luego vamos a los estados más profundos como zeta y delta. Y es en delta, mis líderes, donde vienen los cambios profundos. Es en delta donde podemos trabajar esa identidad y poder ir transformando la identidad a lo que nosotros queremos y deseamos. Y ya después de aquí, mis líderes, viene la tercera parte. Avanza hacia tu nuevo destino. Introducción y preparación al proceso meditativo, pero ya eso sí es un trabajo individual. Nosotros los vamos a apoyar. Nosotros los vamos a apoyar en la semana con el tema de las meditaciones y de algunas recomendaciones para que empecemos a hacer proceso meditativo. La próxima sesión del libro, por supuesto que vamos a hacer una meditación por lo menos, o vamos a explicar el proceso para que lo comparen con el que ustedes entendieron. Fíjense que no lo quisimos hacer hoy, precisamente porque el mismo libro te dice que es un proceso bastante interno, es un proceso bastante personal, porque las meditaciones de Joe Dispenza tienen una peculiaridad que me encanta, y es que nosotros mismos debemos preparar, vamos a llamar nuestro guión, para que nuestro proceso hipnótico sea nuestro. No quiere decir que las meditaciones que usted consigue en YouTube no sean buenas, sí son buenas, porque sí nos permiten hacer proceso de meditación como tal, pero es mucho más, digamos, más profundo y genera un mucho mayor impacto, un mejor impacto, cuando somos nosotros que preparamos, dependiendo de nuestra necesidad de cambio, qué es lo que nosotros queremos cambiar y lo llevamos a meditación. Y ahí por alguien se le fue la luz. Bueno, yo estoy en eso, Nelly, que se me da la luz, hay bajones. Aquí hubo un bajón, porque me está diciendo aquí el internet. Hubo un bajón. Desde que se switchó el internet. Los escucho, mis líderes. ¿Cómo se sintieron en esta sesión? ¿Qué cosas les llamó la atención? Momento de aclarar, mis líderes. O de echarnos el cuento. ¿Cómo se han sentido con Joy Dispensa? ¿Cómo se han sentido? Si se atrevieron a hacer alguna meditación, si se atrevieron a ir un poquito más allá. Hola Jimmy. Hola, Eli. Bueno, yo tengo unas cositas que decir. O sea, tú sabes que cuando estabas comentando
las personas se van llenando de cosas, de cosas, de cosas y de cosas, ¿no? Y siempre tienen un vacío. Tú sabes que siempre la gente dice, no, es que, o sea, hay como una creencia donde la gente dice que si tú, tienes muchas cosas, o sea, que el dinero es malo y que no es bueno tener cosas. Yo pienso que, y ponen la parte de donde tú tienes nada, o sea, nada, y ahí estás bien, ¿no? No, lo que necesitas es tener, no importa que estés con alguien pelabola, pero vas a ser feliz. Y eso es realmente mentira. O sea, yo lo que quiero hablar es de la creencia. Yo pienso que el vacío lo vas a sentir teniendo o no teniendo nada. Digo a lo material, porque la gente va siempre a lo material. No es que tú crees que el dinero te da la felicidad, no, creo que el dinero te puede dar felicidad, ¿sabes? La cuestión es cómo lo enfoques o cómo, o cómo, o sea, no se trata del dinero, se trata de ti. Porque yo conozco gente que no tiene nada y son sumamente infelices. Lo que pasa es que es una creencia que nos han metido. Eso por un lado, ¿no? Creo que realmente el tema es encontrarnos nosotros, ¿no? Reconocer ese vacío porque uno siempre busca afuera y adentro no tiene lo que necesita. O sea, entonces siempre vas a estar en búsqueda. De por sí, en estos días yo te estaba comentando que cuando me quedé, tuve varios inconvenientes esta semana donde tenía un proceso ansioso por diferentes circunstancias aquí, la nevera, la cosa, la broma es que se... Y llegó un momento en que, ajá, me arreglaron la nevera, se volvió a dañar, entre otro proceso ansioso, la volvieron a arreglar, se volvió a dañar, entre otro proceso ansioso, y cuando la arreglaron, o sea, llegó un momento que me quedé así como que sin hacer nada y sentía que tenía que hacer. O sea, me entró el proceso de, hey, tienes que hacer algo. O sea, empecé a sentirme que hasta el cuerpo lo sentía como cuando estás así que necesitas moverte porque no es necesario, pues. De por sí me di cuenta que yo tengo aproximadamente desde, bueno, toda mi situación desde el 2022 creo que fue, que yo estaba en un proceso de mucha hiperactividad emocional y bueno, hasta física. Entonces, siento que estos 2 años han sido así como que se me metió un chip donde tengo que hacer. Y si no hago, tengo que hacer. Entonces, El capítulo 7 es para ti. sí, Ahí hay que hacer el sí, proceso consciente, lo conversamos el claro, día que me dijiste claro, que claro. estabas tranquila, te diste cuenta que por lo menos en esos 5 minutos que estuvimos hablando no tenías problemas. Exacto. Y tu cuerpo reaccionó, porque tu cuerpo reaccionó exactamente como reacciona ella, y esto es importante lo que te voy a decir. Tu cuerpo reaccionó exactamente como reacciona un adicto. Exacto, Entraste en exacto. ese espacio de abstinencia. ¿Cómo es posible que no tengo ningún peo presente? Y empezaste a crearte el problema. Sí. Y entre un proceso ansioso, de verdad, Y te generaste angustia porque estabas angustiada. Entonces, fíjate, claro. eres adicta a esa sensación porque te pasaron cosas de verdad fuertes, pero que te ha costado despegarte de la alarma, de eso que llamamos el sistema de alarma. Tú estás ahorita en un beta alto, Betelgeuse, o sea, de Pro- discoteca. Estás tuki, 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 y Ujú, no te permites, porque tú y yo lo conversamos mucho, yo te lo digo mucho, ujú, una negación a bajar la guardia. Sientes que si en el momento que bajes la guardia, se te va a caer el techo y no te va a pasar nada. Pero esa conciencia yo te la puedo decir, pero eres tú la que tienes que hacer el proceso de introspección y decirte, no está pasando nada. Y aún y cuando te pase algo, es tener, digamos, la frialdad de decir, ok, está sonando la nevera, domingo 10 de la noche, es mañana que voy a llamar al técnico. Y obligarte, porque ahí sí la palabra es obligarte, a no permitir que esa situación te controle. ujú. Porque si tú sabes que lo vas a reparar el lunes a las 10 de la mañana y se te dañó el domingo a las 10 de la noche y tú vas a pasar 12 horas en conflicto, y fíjate que la primera vez me lo dijiste, hoy no duermo. Y yo, ¿y por qué no vas a dormir? Por la nevera. Le digo, pero es que en tu cuarto no se escucha la nevera. ¿Y qué me dijiste? Yo como que me quedo,
vea que me dijiste, no, yo como que me quedo despierta al lado de la nevera. Y yo, ¿por qué? ¿Tiene fiebre? ¿Vas a dar un Atamel? ¿Qué vas a hacer? Y ahí fue como que medio caíste en conciencia y que no, nada. Entonces anda a dormir. Es que me molesta el ruido. Desenchúfala. Fíjate que yo te lo digo así, cuando estás, me dice Jimmy, es que el ruido me molesta. Vete a donde no lo escuches. Entonces a veces la respuesta es sencilla y somos nosotros los que nos negamos a tomar la acción para eliminar ese problema. Fíjate que hice yo ayer, Eli. Yo tenía trabajo del copete para arriba. Tenía trabajo y cuando hago mi lista de vamos a sacar las prioridades, las primeras 5 prioridades eran todas con mandarle, aquí está Nelly, que tenía que mandarle unas cosas a Molina, tengo que hacer esto, descargar la información, y se me fue la luz. Y en ese minuto que colapsé, porque fue lo que le permití a mi sistema nervioso, colapsar al minuto que colapsé, me paré, me vestí y te dije, me voy para la calle a hacer algunas cositas que a lo mejor yo dije, si me da tiempo hago esto, incluyendo mi caminata, que tengo que caminar todos los días, mis 10.000 pasos, dije, bueno, como no hay luz y si sé que me quedo aquí en la casa voy a colapsar, porque nada de lo que puedo hacer en la casa me va a dar la sensación de que hice algo, agarré y me fui. Te busqué, fuimos a comer, compré las cosas que necesitaba comprar, adelanté lo que sí se podía hacer en ese momento. Y le dije a mi vecina, cuando llegue la luz me avisa, y yo andaba contigo, la vecina me dijo, mira, ya llegó la luz y me devuelvo a mi casa. Me acosté tarde, pero aquí estoy y cumplí con todo lo que tenía que cumplir. Me quité de la cabeza el me dará tiempo. Dije, bueno, voy a adelantar en función de las prioridades y terminaré lo que pueda terminar. Hace 5 años hubiese colapsado. Ahorita, 1 minuto fue lo que le permití y dije, no. Y si hubiese llegado a planta baja y llegara la luz, me devuelvo. No pasa nada. Si llegaba a la esquina y llegó la luz cuando llegué a la esquina, me iba a tomar un café y me regresaba. Pero accioné, es lo que te quiero decir, ¿ves? Accioné. Me paré y dije, voy a hacer algo. El lunes estaba dándole clase, estábamos en formación con la gente de Molina y se nos fue la luz. Pregúntale a Nelly. No hubo ni un segundo de que todo el mundo, se fue la luz y seguimos. Y seguimos con la luz apagada. Yo dije, bueno, mi laptop le duran 4 horas la batería y es lo que dura este pedazo de conferencia. Este pedacito de conferencia dura 3 horas. Entonces, como tengo 4 horas, me va a dar chance de terminar toda la conferencia sin luz. Al rato llegó la luz y no pasó nada. Volvimos a conectar el televisor y seguimos como si no hubiese pasado nada. Se los puse en TikTok. Fíjense este chiste. Lo puse en TikTok y dije, oye, me hizo acordar la primera gran conferencia que yo tuve. Me invitaron a un programa, a un evento de graduación de posgrado en la Universidad Bicentenaria de Aragua y iba a ser mi primera conferencia. Estoy hablando hace unos 12, 15 años. Iba a ser mi primera conferencia en el ámbito académico como tal. ¿Okay? Yo era profesor, pero no había estado en un programa de posgrado y era un profesor invitado. Me invitaron con todos los honores y yo, qué fino. Bueno, todo lo que podía salir mal salió mal. Todo lo que podía salir mal salió mal. Primero, todos los oradores empezaron tarde. Yo tenía mi conferencia pautada para 1 hora, 60 minutos. Yo me la sabía de memoria y necesitaba los 59 minutos completos para dictar mi conferencia. Entonces empezaron la gente más vieja de la universidad. Yo era un invitado. Empezó la gente a tomarse más tiempo. El profesor que llegó tarde, los que se pusieron a hablar tontería. Y cuando me tocaba a mí, me dijeron, tienes 20 minutos. Primer nivel, yo me memorizaba mis conferencias y me las espepitaba como si fuera un actor. Yo hacía una obra de teatro ahí, porque yo me memorizaba porque yo quería que todo fuera perfecto. Número 2, cuando fue a pasar la primera lámina se quemó el videobeam. Y número 3, se empezó a salir la gente del salón, porque ya era la última conferencia, ya era tarde y la gente se quiso ir para su casa. Entonces imagínense tú, ustedes, mi primera aparición en un escenario de 300 personas, y me empieza a salir todo mal. Esa fue la peor conferencia, gracias a Dios, no existía ni teléfono en esa época, no hay registro histórico de eso.
Pero yo la pasé tan mal que yo decidí que yo me iba a alejar de eso, yo no sirvo para esto, me sigo quedando con mi investigación, puro escrito, y yo no me vuelvo a parar en una tarima. Y pasé un año sin dictar un curso. Y hice la comparación ayer no, esta semana cuando edité el curso, que se fue la luz y no pasó nada, y tuve que hacer la salvedad. Lo que hace la experiencia. Lo que hace la experiencia. ¿Ok? Y el permitirme que esa experiencia, de alguna manera, entrara en mí. Entonces, este capítulo, Eli, cuando te habla es esa parte que es muy fuerte, la parte de que somos adictos a esas emociones. Es fuerte, pero hay que aceptarlo. A veces estamos como amarrados y pensamos que es la única manera de reaccionar, que es la única manera de esperar, o lo que nos va a pasar siempre nos va a pasar de la misma manera. Y ciertamente hay cosas que nosotros no podemos prever, pero sí hay cosas que nosotros podemos tomar el control. Y tomar el control a veces no es de la noche a la mañana. A lo mejor haces un intento, Eli, y te quedas tranquila 5 minuticos, y cuando te paras, vuelve a sonar la nevera. Entonces, otra vez, y entonces sales y sacas a pasear a Coto, y entonces le das una vueltica a Coto y llegas tú feliz porque te conseguiste a 3 personas, hablaste, y apenas sueltas la correa del perrito, vuelves a escuchar la nevera y otra vez empiezas a sudar. Cónchale, pero es un proceso que tú mismo me lo decías cuando yo di Space, ¿te acuerdas? Que tú me decías, cambia, 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 decirlo en voz alta, que parece tonto, pero cuando nos pesquemos en ese pensamiento recurrente que no nos está haciendo sentir bien, es decirlo en voz alta para hacer conciencia, cambia, 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 y buscar la manera de pensar de una manera distinta. ¿Ok? Eli, ¿estás ahí? Ah, Sí, continúa, estoy aquí, estoy aquí. continúa. ¿Qué otra? No, y lo que quería comentar era eso, pues que después de que la nevera se arregló, es muy arrecho, porque después que la nevera se arregló, yo estaba súper feliz y estaba almorzando, después de estar todo el día afuera, que no sé qué más, arreglé la nevera, y estaba almorzando, y entonces me rompí el diente con una carabota, una piedra. O sea, yo decía, ¿es en serio? O sea, volví a tener el estrés, pero ya no era por la nevera, sino por la carabota, por el diente. O sea, era impresionante. Yo decía, de verdad que, o sea, es como, ¿Y cuáles fueron las oraciones que te repetiste 3 veces que te llamé la atención y te dije, escúchate lo que te estás diciendo? ay, no me acuerdo. Dijiste muchas cosas. Pero No me son las acuerdo. respuestas automáticas. ¿Te acuerdas que te dijiste? Es que yo no puedo ser feliz porque apenas soy feliz me pasa algo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Fíjate tú lo que nos sí. estamos diciendo. Sí, así. Entonces, después, bueno, al día siguiente, eso fue el mismo. Ah, bueno, de por sí, el día lunes que estuve en la conferencia con los médicos y la broma, que eso también venía a decirlo por lo que comentaste de la parte médica, que se tocó mucho ahorita. Yo estaba en la parte cardíaca, pues, y se tocó mucho ahorita la parte holística. O sea, los médicos están trabajando desde la parte holística porque se han dado cuenta que la cosa ha cambiado, ¿no? Y que el poder de la mente es increíble. Entonces, por sí, ahí había un médico que ellos hacen rehabilitación, y estaba la profesora Nieves dando una dinámica, y nos mandó a cerrar los ojos y tal, no sé qué más, hacer la dinámica, y de verdad, o sea, la dinámica a mí me funcionó. Entonces yo le pregunta al médico, ay, doctor, ¿y a usted le funcionó? Y el tipo que, no, o sea, pero así como demasiado, como que, como incrédulo, como que, ay, por favor. ¿Qué pasa, Y yo loca? decía, sí funciona, sí, sí, sí. Entonces me daba mucha risa porque, ¿sabes? O sea, si tú quieres creer, crees, y si no quieres creer, no crees. Y no se trata de, o sea, porque a ver, si hay gente que se ha sanado con el poder de la mente, porque crees que te estás sanando. Pero si tú no crees, no hay nada que puedes hacer. Entonces, eso pues, y ojo, lo dice no solamente Joy Dispenza, lo dicen médicos como Alberto Villoldo, que es un médico psiquiatra, que es chamán, lo dice, eh, ¿cómo se llama este señor? Clinton, creo que es el apellido de él, o algo así. O sea, hay muchos ahorita, Luis de Bruce también, o sea, hay mucha gente que es médico, que se ha ido por la parte holística porque se han dado cuenta, pues, que obviamente
la cosa cambia. Entonces, bueno, es eso, pues que se ha unido la parte médica con la parte y que, bueno, un tema que importante es nosotros cambiar desde lo que creemos y pensamos, ¿no? Cómo nos hablamos, etcétera, etcétera. Eso era todo, Jimmy. Eso es un trabajo que a veces se hace fácil, hay días que es fácil, hay días que es más, o sea, porque depende también de cómo amanezcamos, como dice uno. Pero siempre es tratar de que el norte esté claro y que yo sepa hacia dónde es. Y en el momento que tengamos que flaqueemos o que hoy no me fue muy bien, hoy tuve un pensamiento muy negativo, hoy tuve la energía muy bajita, también ser flexibles con nosotros. Porque nos pasa que a veces vamos 2, 3 días al gimnasio y nos sentimos bien y el tercer día me dio flojera ir para el gimnasio y no voy, me como 2 hamburguesas y me empiezo a insultar. No, a ver, que tú no sirves, tú eres pura bulla, que tú no tienes fuerza de voluntad y te empiezas a tratar mal, que realmente provoca ser como el meme de John Travolta, empezar a voltearse como, ajá, pero ¿por qué me trato mal? Si, o sea, ¿cuál es la ganancia? Sí, ser amoroso con uno mismo, pues. Ser amoroso con nosotros mismos, porque si nos tratamos mal, creo que el proceso va a ser peor. Porque no, entonces va a haber el tema de la confrontación con con lo que queremos. Entonces, bueno, A- paso a paso. Además, Jimmy, que uno trata a los demás, o sea, te tienes que tratar tú bien para poder tratar bien a los demás. Lo que Ah, decía yo y dispensa, yo no puedo explicar algo si yo no estoy haciéndolo para mí mismo, ¿no? ese es el primer Él paso. se retiró, él se retiró durante 6 meses exactamente por eso, Ujú. porque se dio cuenta que lo que le estaba dando no era realmente lo que le estaba No enseñando. estaba siendo Entonces, primero congruente. tengo que, exactamente. Se dio cuenta de su propia incongruencia y dijo, no, o sea, aunque la gente me aplauda y aunque la gente me diga que me la estoy comiendo, yo sé que no lo estoy haciendo bien. Gracias, Eli. Nelly, no sé si te estás despidiendo, no sé si quieres hablar, pero tienes que poner el micrófono. Ya No va, te- pero es que yo lo pongo, pero no se oye. Ahora sí se escucha. Ahora sí, Sí, sí me oye. sí, No, que ellos estoy en Molina, señor Jimmy. ajá. Voy para Guarena. Y se fue la Ah, estás en Molina y todavía, 9 de la noche ibas para Guarena, Santo Cristo. Y se volvió ahí la luz Oye, pero esa calle Andrés Bello está como... luz. ¿Qué le pasa esta semana? Yo me quedé hasta tarde porque se llevaron mi carro y me lo trajeron casi a las 7:00 y pico. Ya, entonces no me quedo, veo el conversatorio y me voy, pues. Ah, Y, ok. pero ahora no sé cómo me voy a ir, pues no iré a salir, porque imagínense. Le iba a comentar sobre algo que a mí me pasó hace tiempo, sobre todo el tema que de la meditación y de cómo a veces nos sentimos o de todo lo que uno lleva por dentro. Yo siempre he dicho que yo soy una persona muy feliz y recuerdo que la hermana de la señora Margarita, por cierto, ella me dijo, no puede ser que tú seas una persona muy feliz y que a ti no te moleste nada. Ella siempre, la señora, no sé si la conoce, Ana Karine se llama. Entonces, no, y bueno, me acuerdo que una vez estuve conversando con ella y me molesté y ella se sorprendió. Ah, viste que tú no eres de todo feliz, claro que sí, llevas tú como que tú tienes tu carácter, pues. ¿Qué pasa? Yo en un momento de mi trabajo aquí en la oficina, de mi vida, pues, eso hace como 2 años más o menos, yo me sentía como cansada, no me sentía así como era yo, pues así como agotada, no pensaba, no dormía casi, preocupada, estaba, bueno, horrible. Y bueno, no me acuerdo quién, creo que fue una señora de acá, la señora María Cristina, me recomendó una señora que ella es como, sí, como medicina alternativa, algo así. Y ella nos hizo, porque fue que la señora Carmen y fui yo. Ella me hizo como una terapia así de meditación, ahorita que usted que está hablando todo esto de meditar, y recuerdo que ella me preguntaba, claro, entre esas sesiones uno allá habla, uno cierra los ojos y todo esto, y ella me hacía preguntas puntuales que yo fui como que desahogando todo lo que ni yo misma sabía que tenía por dentro, de verdad. O sea, y dije, pero ¿y qué te pasó por decirte cuando estabas niña? Bueno, me pasó así, así. ¿Y tu papá, tu mamá? De todo, me preguntó de todo, señor Gil. Y no me va a creer, mire, después de esa sesión con ella, yo fui una sola vez, mira, si soy de tan mala que fue esa sola vez, ese día me sentí como yo otra vez y dije, es espectacular como me sentí, pero no fui más porque la señora, bueno, eso, yo llegué un día a la 1 de la tarde y salí como a las 7 de la noche.
porque ella tenía otra persona, entré como a las 3:30 de la tarde con ella y salí sin mentir casi a las 8 de la noche con ella. Y yo lloré, y como le digo, y yo me sentía bien, o sea, me sentía bien en el sentido de que no pensaba que tenía todas esas cosas, sí había cosas que me estaban perturbando que, como le digo, no dormía, me sentía cansada, agotada, no estaba analizando, no estaba tan rápida como generalmente a mí me gusta hacer en la oficina, y resulta que había muchas cosas que tenía atrapadas y que me estaban afectando y yo ni cuentas, ni sabía. Y gracias a ella, por medio de estas cosas de meditación y eso que ella hizo esa tarde conmigo, yo me sentí muchísimo mejor. Y si es verdad, si es como usted dice que, bueno, no sé exactamente cuál es todo ese tipo de meditaciones que hay, pero sí ayuda mucho a encontrarse con uno mismo, a descubrir que tiene uno por dentro que no sabe, pues. Muchas veces, yo por lo menos con mi chamo, yo tengo dos hijos, uno de 24 y uno de 22 años. O el de 24, él es muy tranquilo y todo, pero bueno, he tenido mis cuestiones con él. Es un pan de Dios, pero es muy flojo. Entonces, yo tengo mis choques con él y a veces mi pareja me dice, cónchale, pero que no es su papá. Me dice, pero tú tienes que hablarle, tú tienes que exigirle. Y digo, yo a veces no le digo nada para no estresarme, porque yo bastante trabajo, bastante broma tengo en la oficina, llego a mi casa molida, me acuesto a dormir, a veces no me preocupo por nada, pero eso es malo también, porque entonces yo me lleno de cosas malas o estoy como agarrando todo y acumulando todo y no exploto, o no digo, no expreso lo que siento, pues. Entonces eso también no es malo. Y esa cuestión de que lo que le decía usted a la señora Eli, de, como yo le comentaba en el curso en esto del día lunes, que sobre cosas que uno no puede solucionar, uno no puede darse golpes de pecho o algo. Yo recuerdo mucho, por lo menos un profesor que me decía, si mira, con este tema del agua, si no hay agua y están dando agua y no sé, llegó una cisterna y yo tengo todavía mi fuerza para yo llenar mis bidones y subirlos al piso 4 donde yo vivo, lo hago porque ¿cómo voy a hacer? Yo puedo ir a formar lío a Hidrocapital para que me manden el agua. O sea, hay cosas que lamentablemente no dependen de nosotros y que no podemos hacernos la película o sentirnos mal o echarnos a morir por cosas que no podemos solucionar. Simplemente, bueno, a muchas veces uno dice dejar las cosas en manos de Dios y bueno, y verle la mejor cara a las cosas también, porque no todo se puede solucionar. Así como yo, que ahorita me tengo que ir, no sé cómo me voy a ir, pero bueno, ya veré, ya llegará la luz. No sé si allá al Fíjate, frente. fíjate, Nelly, de todos los mecanismos de defensa que nos regaló Freud, Ujú. creo que el más fuerte es el de negación. Ok. Porque el de negación aplica desde las cosas más sencillas hasta las cosas más, hasta los traumas más fuertes. Ok. Y la única manera de acallar ese mecanismo de defensa de la negación es pararte. Ok. Es parte de lo que dice Joy Dispenza en la explicación del vacío. Hasta que tú no te pares, literalmente detenerte, te sientas y te confrontes a ti mismo, no vas a poner en pause ese mecanismo de defensa de la negación. La negación es pero tan fuerte que incluso la gente en depresión Ujú. puede tener episodios de negación de su depresión y parecer una persona funcional y después nos enteramos, fulanito se desvivió. Caso de Robin Williams. Uy, Claro. ¿cómo es ese señor va a atentar contra su propia integridad si se la pasaba echando broma, era el alma de la fiesta? Y todo el mundo lo veía Estaba en feliz. automático, estaba en automático. Hacía la parte de arriba de la mano. Ujú. Lo que la gente espera, que espera tú de un comediante que te haga reír. Ujú. Y si tú ves un comediante triste y tú le dices, échame un chiste, él, y él te dice, no, Jimmy, lo que pasa es que ahorita estoy triste. No, que triste nada, vale, hazme reír. Claro. Entonces, sentimos como esa presión de ser lo que la gente está esperando que nosotros seamos. Claro, nosotros tuvimos un episodio aquí en Molina hace tiempo con una compañera que ella era, bueno, súper diligente con todo y un día salió, se perdió y no regresó más. O sea, ya se fue,
fue a parar a su casa en La Guaira, su esposo, la policía buscándola, ella le dio como una laguna, no sé, bueno, menos mal que fue eso y no otra cosa. Y ella después de eso le dio como un ataque de pánico, nadie la sacaba de allí. Y perfecta, señor Jimmy, perfecta. Y la muchacha, después que la encontraron allá, que su esposo la encontró en el apartamento de La Guaira, que graciosamente se dio para allá, ella regresó a su casa y bueno, no pudo reintegrarse a trabajar. Ya cuando vino fue a retirarse porque tuvo que tener tratamiento psicológico. No sé qué problemas tendría, porque verá que ella nunca nos dijo ni nada, pero las personas pueden terminar así, de repente guardar tantas cosas, porque que yo, bueno, yo antes guardaba, no es que guardaba, sino como le digo, a veces soy antiparabólica, de no darme tanta mala vida por las cosas, pero hay que decirlo, no quedarse muchas veces con esas cosas. Pues. Hay que hacer el esfuerzo sano, Ujú, saludable, de ujú. entender que lo único que hay que guardar es plata para cuando Ay, estemos viejos. Lo así es, demás hay que soltarlo y decir, oye, yo no puedo seguir cargando con esto. Si hay algo que me incomoda, aunque yo sé que te vaya a molestar, tengo que decirlo porque eso va a terminar en algo en mi cuerpo más adelante que no quiero. exacto, así es. ¿Ok? Entonces, oye, que es difícil, claro, todo al inicio es difícil, hasta hacer una arepa. La primera arepa que la gente hace generalmente le queda tiesa, se le quema, sabe horrible, Ujú, pero hay que hacerlo. O sea, ujú. no podemos tomar la excusa de que nunca lo he hecho, es que se va a molestar, es que no me siento... Hay que hacerlo por Bueno, salud. como el ejemplo que usted dio de los hijos. Yo por lo menos a mi hijo de 24 años, yo lo he mandado a pasar coleto y dejé el agüero. Entonces le digo, ay no, para estar peleando con él porque dejó el agüero, no lo mando. Pero yo sé que la primera vez va a dejar el agüero, pero si yo lo sigo mandando, ya la tercera, cuarta, quinta vez lo va a hacer bien. Entonces, Y te pero uno a veces, apuesto que con el tiempo voy a terminar limpiando mejor que tú. sí, sí. Entonces ahí donde pasa que hay otro tema ahí con lo que llamamos nosotros paciencia, ¿no? Y es que Ujú, también vivimos en una sociedad, gracias a cosas como esta, que nos da el ujú, sentido de inmediatez. O sea, tú ves a una persona que le pide algo a Google y se tarda un segundo, literalmente, se tarda un segundo y la gente dice, coño, el internet está lento. Digo, pero ya va, cálmate, o sea, relájate. O sea, yo vengo de la época del 286 donde tú tenías que prender la computadora y irte a bañar. claro. Y éramos felices. Tú prendías la computadora, te ibas a bañar, cenabas y cuando llegaba, le falta un 2% para que cargue. Y éramos felices. Y Sí, ahora tú le pides, y ahora tú estás viendo una película en Netflix y de repente se te congela un segundo y quieres tirar el teléfono contra el piso. sí, Y te estresa porque se te paró la película un segundo. Y yo, chamo, relájate. No, antes para ver una película en internet tenías que literalmente la veías y era como tener comerciales. Cuando se te frenaba por el internet, le tenías que así poner es, pausa para que bufiara un poquito. Entonces tú ibas y tomabas agua. Era como tener comerciales. Entonces te claro. regresaba, veías otro pedazo de película y cuando se volvía a congelar, volvías a poner pausa para que bufiara, para que descargara un poquito y te ibas a hacer pipí y te regresaba y veías la película con comerciales. Entonces, el poder de adaptarnos, mis líderes, también es mágico, ¿ok? El tener la capacidad de adaptarnos, de decir, cónchale, ahorita quisiera que fuera más rápido, pero no puede ser más rápido. Claro. Yo quiero ahorita pasear al perro, pero está lloviendo. No puedo pasear al perro ahorita, espero que escampe. Que tengo mucho trabajo, de verdad tenía muchísimo trabajo, Dios mío, voy a empezar temprano, me parece súper temprano y me senté y claro, se fue la luz. Y dije, cónchale, vale, ¿y ahora qué hago? Agarré mi cuaderno donde anoto lo que tengo que hacer. Digo, empecé a sacar cuenta de cuánto me iba a tardar y ya yo decía que si pasaba todo el día de ayer trabajando no me iba a dar chance, a lo mejor suspendí esta sesión hoy. Y dije, bueno, vamos a reconfigurar, esto lo paso para el jueves, esto lo debería pasar, esto es lo que realmente tengo que hacer hoy, mañana hago la clase, mañana monto esto. ¿Qué puedo hacer ahorita? Vi el día que estaba bonito y dije, oye, por lo menos el día está bonito, me voy para la calle a comprar lo que tengo que comprar, aprovecho y veo a él y nos comemos y tal, y me regreso a mi casa cuando llegue la luz. Y cuando mi vecina me dijo, mira, llegó la luz, me comí un helado y me vine a trabajar. Y cumplí, no me acosté tan tarde, cumplí con lo que yo dije que podía hacer el día de... Y lo que tenía que hacer el día de hoy, dije, tengo todo el día, más o menos a las 6:30 debo haber terminado, terminé a las 6.
y me di toda la bomba del mundo. No fue que trabajé sin pararme en la silla, me di mi tiempo, preparé mi almuerzo, me relajé un poquito, hice algunos videos de redes sociales y me dio el tiempo. Pero me deslindé de ese estrés, de que tiene que ser de determinada manera. Bueno, mi líder, muchas gracias. Chévere, señor Jimmy, bueno, ya se me va a pagar la laptop, porque casualmente la pagué en la tarde y ahí no la Te recuerdo, Nelly, que la sesión que teníamos pautada en línea la vamos a hacer presencial. ¿Te dijo Margarita? No, yo leí el chat esta mañana. Ok. Entonces mañana en el chat se los vuelvo a recordar, que yo se los puse en el chat. Y nos vemos entonces el viernes en la mañana. Chao, gracias.